Aquí estamos sentados dos de los bloques, dos de los polos de poder más importantes de ese mundo multipolar y pluricéntrico que hoy no solo necesita la humanidad, sino que es indispensable. La CELAC es la concreción, casi 200 años después, del proyecto visionario del libertador Simón Bolívar. Efectivamente, hace 200 años, el libertador convocaba al Congreso Anfictiónico de Panamá y lo hacía no solo por un sólido y cohesionado convencimiento de la necesidad de un proyecto unionista en nuestra América, sino como reacción también a las amenazas de invasión y de restauración de las monarquías europeas agrupadas en aquel entonces en la Santa Alianza. En el siglo XXI, la relación entre ambas regiones debería ser absolutamente distinta a aquella del siglo XX. Los vínculos deben fundamentarse en el respeto mutuo y la cooperación necesaria. Sin embargo, hemos de decirlo, persisten algunas reminiscencias coloniales e intentos de tutelaje que rechazamos contundentemente. Los principios elementales del derecho internacional público y de la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados y cumplidos en este nuevo tipo de relaciones que estamos construyendo. El gobierno venezolano defenderá su soberanía, así como la de todos los pueblos de la CELAC ante cualquier circunstancia. Destiérrese, por el bien de todos los pueblos de nuestra América y de Europa, cualquier vestigio arrogante de coloniaje, tutelaje o anacrónico imperialismo. No son épocas de la Santa Alianza, son tiempos para la construcción de una sincera y socialmente útil alianza birregional que se fundamente en el respeto mutuo, en el humanismo, una alianza para la paz, la cooperación constructiva y recíproca, las inversiones sanas y los intercambios soberanos de experiencias y conocimientos. En el año 2001 nos advertía nuestro querido comandante Hugo Chávez que los presidentes corren el riesgo de andar de cumbre en cumbre y los pueblos corren el riesgo de seguir de abismo en abismo. Las circunstancias nos exigen hoy ser creativos, audaces y hacer de estas cumbres instrumentos de impacto en la vida de nuestros ciudadanos, para poder construir, como nos decía también el libertador Simón Bolívar, aquellos sistemas de gobierno que le brinden a nuestros pueblos la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Y hablando de felicidad, que es una categoría que nosotros reivindicamos y a la cual aspiramos, que se fundamenta en el acceso universal a los aspectos esenciales para una vida digna: la educación, la alimentación, la salud, el empleo productivo, la vivienda, la cultura, el conocimiento científico, la democracia política, la democracia económica, la democracia social. Expresamos la preocupación del presidente Nicolás Maduro por el paulatino e innegable desmontaje del estado del bienestar que se fue consolidando en Europa en el siglo pasado. A través del estado del bienestar se fueron forjando poderosos sistemas de protección social y garantía de los accesos fundamentales de los pueblos europeos. Les sugerimos con mucha humildad a los gobiernos europeos que estudien y extraigan las lecciones necesarias de las luchas de los pueblos latinoamericanos, esas luchas que dimos en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI para contener las políticas neoliberales que en nombre del libre mercado arrojaban a diario a millones de ciudadanos a la miseria, el hambre y la muerte. El neoliberalismo salvaje, tal como lo calificó su santidad Juan Pablo II. A partir de las victorias populares, democráticas contra el neoliberalismo, han ido surgiendo en nuestra América diversos modelos incluyentes de justa distribución de la riqueza, de rescate de nuestra soberanía y recursos naturales, de constitución de estados fuertes capaces de proteger efectivamente a las poblaciones más vulnerables, con resultados y logros notables en esta lucha contra la pobreza y el hambre, la defensa integral de los derechos humanos y la generación de inclusión. Reconocidos estos logros, por cierto, por varios organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Queremos compartir con Europa estas experiencias exitosas, no para exportar modelos, sino para que conozcan nuestro proceso histórico y para que afinen los objetivos sociales y hagan propias sus evaluaciones sobre estos procesos. Como saben, tanto la CELAC, la UNASUR, el ALBA, el Movimiento de Países No Alineados,
el G77 más China, los países del Caribe, todos al unísono condenaron la orden ejecutiva que firmó el presidente Barack Obama, declarando de manera absurda a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de su pueblo, de los Estados Unidos. Semejante acción unilateral, injerencista y extraterritorial se convirtió en causa común de lucha de todos los pueblos del sur, y no es en vano que el tema, que no es interno de Venezuela, sino que por el contrario fue tomado como propio por todos los países de la CELAC, haya sido considerado en esta cumbre y haya sido también incluido en la declaración como una preocupación de ambas regiones. Otro desafío que debemos enfrentar es el de la dictadura de los medios de comunicación y de sus dueños. Los medios deben convertirse en eso, en mediadores entre la realidad y la verdad, entre la realidad y los pueblos. No pueden ser los medios constructores de falsas realidades, instrumentos arbitrarios y oscurantistas de desprestigio, ocultadores de la verdad, adormecedores de pueblos y defensores de guerras, defensores de sistemas de dominación. En este sentido, la campaña mediática internacional contra Venezuela no tiene parangón. Algunos medios europeos dedican sus portadas, titulares principales, editoriales y reportajes a mentir con saña contra el gobierno de Venezuela y contra su pueblo. Quizás se deba a algunos temores internos de las clases dominantes, que nada tienen que ver con Venezuela ni con su realidad, o quizás sea una estrategia de distracción para que sus pueblos no se concentren en sus problemas y en sus procesos de liberación. Rechazamos con respeto que las altas autoridades de las más importantes instancias de la Unión Europea, como el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, en forma reiterada desde febrero de 2014, se han hecho eco del desproporcionado ataque internacional en contra de Venezuela, asumiendo una actitud que convalida las matrices de opinión armadas y malintencionadas en relación al Estado venezolano y a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. En todo caso, son campañas irrespetuosas que queremos denunciar en este foro. Saludamos el proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas, de respeto e igualdad entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Convención de Viena. Es un paso importante, pero por supuesto aspiramos el levantamiento del bloqueo financiero integral por completo hacia Cuba, hacia ese digno pueblo que ha soportado décadas de bloqueo. Instamos también al Reino Unido a sentarse con la República Argentina y a resolver los problemas territoriales de vestigios colonialistas que aún persisten en nuestro territorio. Rechazamos las amenazas financieras contra el gobierno, el Estado y el pueblo de Argentina. El tema de los fondos buitres no tiene cómo calificarse. Los temas de las migraciones constituyen una gran preocupación. Se violan derechos humanos diariamente. Debemos subsanar las brechas del desarrollo y asumir con conciencia las responsabilidades históricas y presentes con respecto a las causas que generan esos éxodos desesperados hacia el norte. A mediados del siglo XX, ante las guerras europeas y la miseria en la que dejaron a sus pueblos en América Latina y el Caribe, recibimos con los brazos abiertos a millones de europeos que hoy son parte constitutiva de nuestras sociedades. Queridos jefes de gobierno y delegación, son tiempos para la construcción pacífica de un mundo multipolar, para la creación colectiva. El sistema económico que se nos ha impuesto ha puesto a la humanidad al borde de su autoextinción y amenaza a toda nuestra madre tierra. Son tiempos de coraje y determinación, no de vacilaciones por presiones de los grandes concentradores de poder y contaminadores del planeta. Las responsabilidades compartidas pero diferenciadas son esenciales para enfrentar los retos del cambio climático. No permitamos, por favor, que nuestros hijos o nietos tengan que enfrentarse los unos a los otros por un plato de comida, por un poco de combustible, por agua potable y quién sabe si por un poco de oxígeno. Demos una lección de humanidad, de humanismo en París y démosle a nuestros pueblos la oportunidad de seguir existiendo. Para nosotros, Haití es un tema siempre importante, una nación con la cual tenemos un compromiso y hacemos un llamado a ambas regiones para que nos comprometamos con Haití, para que nos comprometamos con el Caribe. La iniciativa de Petrocaribe es una gran iniciativa de El ALBA y de Venezuela, pero necesitamos mucho más apoyo para subsanar los problemas de desigualdad. Insistimos, son tiempos de construcción colectiva, con respeto entre nosotros.
El tema del terrorismo también lo hemos tocado. Tenemos que estar muy pendientes de otras modalidades de terrorismo, como el terrorismo cibernético, el terrorismo que amenaza la seguridad de nuestros pueblos por todas las vías. Sobre los grupos que han surgido en Medio Oriente, en el norte de África, analicemos las causas de su surgimiento. ¿Qué ha ocurrido desde el año 2001-2003 para que esos grupos existan? ¿Qué intervenciones internacionales ocurrieron allí? ¿Quién ha generado el caos? Seamos responsables y afrontemos de manera decidida, pero con claridad, todos los procesos en contra del... Segunda cumbre CELAC, Unión Europea, Bruselas 2015. Aquí estamos sentados dos de los bloques, dos de los polos de poder más importantes de ese mundo multipolar y pluricéntrico que hoy no solo necesita la humanidad, sino que es indispensable. La CELAC es la concreción, casi 200 años público, y de la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados y cumplidos en este nuevo tipo de relaciones que estamos construyendo. El gobierno venezolano defenderá su soberanía, así como la de todos los pueblos de la CELAC ante cualquier circunstancia. Después del proyecto visionario del libertador Simón Bolívar. Efectivamente, hace 200 años, el libertador convocaba al Congreso Anfictiónico de Panamá y lo hacía no solo por un sólido y cohesionado convencimiento de la necesidad de un proyecto del siglo XIX. Los vínculos deben fundamentarse en el respeto mutuo y la cooperación necesaria. Sin embargo, hemos de decirlo, persisten algunas reminiscencias coloniales e intentos de tutelaje que rechazamos contundentemente. Los principios elementales del derecho internacional unionista en nuestra América, sino como reacción también a las amenazas de invasión y de restauración de las monarquías europeas agrupadas en aquel entonces en la Santa Alianza. En el siglo XXI, la relación entre ambas regiones debería ser absolutamente distinta a aquella